vamos a continuar con nuestro tema 3.7, que es el que le sigue a nuestro video anterior, que también habla de genética. Nada más que hoy vamos a ver específicamente mecanismos y leyes de Mendel. Entonces, vamos a tener tres leyes de Mendel que nos van a decir cómo es que se van a acomodar los genes para que le demos vida a una célula nueva o un conjunto de células nuevas. Recuerden que hace un organismo, entonces a un organismo nuevo, ¿sale? Entonces, la primera nos habla de la uniformidad, que nos indica que al cruzar organismos homocigotos para un rasgo, todos los descendientes serán iguales entre sí y al progenitor dominante. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Bueno, si yo tengo dos células con un material genético idéntico, todos los descendientes serán iguales entre sí, porque todo el material genético es igual. Yo no tengo manera de hacer que mi descendiente sea diferente si el material genético que estoy juntando para dar vida a una nueva persona, a un nuevo ser, es igual, ¿sale? Entonces, también nos dice que va a ser igual al progenitor dominante, es decir, los genes dominantes van a ser los que se van a mostrar, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la ley de la uniformidad, en donde si yo tengo dos células con material genético idéntico, no va a haber de otra más que una célula hija con el material genético idéntico. Ahora, la segunda ley nos habla de la segregación, en donde los rasgos heredados se separan al formarse los gametos, permitiendo la expresión de caracteres recesivos. Entonces, esto significa que cuando los gametos o cuando este material genético se está separando para formar más células, le va a permitir a caracteres secundarios mostrarse. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Entonces, al formarse y al acomodarse de distinta forma para que yo pueda tener células distintas después, si se dan cuenta voy a tener dos iguales, una y dos distintas, ¿vale? Entonces, tengo A mayúscula, A minúscula que me va a dar dos idénticas, A mayúscula y A minúscula. Sin embargo, voy a tener una diferente que adoptó los caracteres no dominantes, que sería A mayúscula, que es la que está hasta el lado izquierdo. Y voy a tener otra que tampoco adoptó los caracteres dominantes, que es A minúscula, minúscula. Entonces, si yo junto dos células homocigotas, al momento de hacer la separación de gametos, lo más probable es que de cuatro células, dos sean distintas y dos sean iguales. Y por último tengo a la ley de la distribución independiente, en donde cada rasgo se hereda de forma independiente, lo que permite múltiples combinaciones posibles en la descendencia. Y esto es básicamente lo que nos dice por qué los hijos de los mismos padres no son exactamente iguales. Digo, al final del día le estamos metiendo la misma información genética, ¿no? Sin embargo, al momento de hacer toda esta separación y repartición de genes, van a haber múltiples combinaciones que van a evitar que los hijos de dos personas en específico sean iguales. Es por eso que ustedes no son iguales a sus hermanos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la combinación de A mayúscula y B mayúscula junto con sus minúsculas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la acomodación de todos estos o el acomodo de todas estas letras de forma aleatoria me va a dar distintos genes o me va a dar distintas combinaciones que se van a expresar como fenotipos distintos, ¿sale? El fenotipo es lo que vemos. Muy bien. Entonces, los errores en los genes pueden provocar enfermedades hereditarias. Lo que acabamos de ver de las leyes de Mendel puede terminar en un error, porque el cuerpo también puede cometer errores, ¿no? Entonces, vamos a ver primero a las mutaciones génicas. Estas pueden afectar a uno o pocos genes y se pueden heredar según las leyes mendelianas, es decir, o sí se heredan o no se heredan o se heredan parcialmente. Puede ser que tengas la enfermedad, que no tengas la enfermedad o que tengas la enfermedad en un gen pero no se exprese. Sin embargo, eso no exime a tu próxima generación de poder presentar esa enfermedad porque la tienes en los genes. Entonces, quiero aclarar que todos, absolutamente todos, tenemos ciertas mutaciones genéticas. Por ejemplo, yo tengo en mi línea familiar una mutación de P54 que es algo que inhibe la reproducción celular avanzada en ciertos tejidos, lo que provoca que nos dé cáncer de colon muy regularmente. Entonces, toda mi familia del lado paterno ha muerto de cáncer de colon y es probable que yo también tenga cáncer de colon a lo largo de la vida porque tenemos esta mutación genética que al parecer es dominante porque ha pasado de generación en generación. A lo que voy con esto es que todos podemos tener una mutación genética que se expresa en mayor o menor medida, pero ninguno de nuestros genes es perfecto o no todo nuestro material genético va a ser perfecto.
Entonces, vamos a tener tres alteraciones cromosómicas: haploidía, poliploidía y heteroploidía. La haploidía es cuando falta la mitad de los cromosomas y esto no es compatible con la vida porque básicamente a mi cuerpo le estaría faltando la mitad de instrucciones para crearse y yo no puedo vivir con la mitad del cuerpo. Entonces, la haploidía no es compatible con la vida y lo más común es que las mujeres sufran abortos espontáneos en el primer trimestre. ¿Ok? Luego, sigue la poliploidía. Esto significa que hay más de dos juegos completos de cromosomas, es decir, tengo más del doble del material genético. Esto puede presentarse con defectos congénitos, mal crecimiento intrauterino, malformaciones cranofaciales y anomalías cardíacas. Tienen una sobrevida extremadamente limitada porque también pueden sufrir abortos espontáneos en el primer trimestre o al nacimiento, al tener ciertas lesiones que no son compatibles con la vida, el producto muere. Ahora, vamos con la heteroploidía. Las heteroploidías son las que sí son compatibles con la vida y son con las que convivimos, pues, de forma cotidiana. Esto va a significar que tengo un número anormal de cromosomas, o una monosomía o una trisomía. Trisomía es que tengo tres, monosomía es que solo tengo uno. Esto principalmente en ciertos pares. Por ejemplo, el síndrome de Down en el cromosoma 21, en vez de ser dos, van a ser tres y por eso es la trisomía 21 que nos da el fenotipo característico de síndrome de Down. Síndrome de Pato es que tengo una trisomía en el cromosoma número 13. Esto significa que en lugar de tener dos cromosomas en el número 13, tengo tres. Y el síndrome de Klinefelter se va a dar en los cromosomas sexuales. Si se dan cuenta, ahí tenemos XXY. Entonces, un cromosoma sexual o un conjunto de cromosomas sexuales normales sería que tuviéramos XX o XY, o sea, hombre o mujer. Sin embargo, en Klinefelter voy a tener XXY, lo que significa que fenotípicamente va a tener rasgos masculinos. Sin embargo, van a predominar ciertas cosas femeninas, como la ginecomastia, y aparte van a tener cierta dificultad en aprendizaje. Entonces, haploidía habíamos quedado que es la mitad de las células, ¿sale? Y no es compatible con la vida. La poliploidía es cuando tenemos más de dos juegos completos de cromosomas y dependiendo de qué tan fuerte sea esta alteración cromosómica, vamos a ver si es compatible con la vida o no. Y por último tengo a la heteroploidía, que es el número normal de cromosomas en lugares específicos. El que estamos viendo en la pantalla en este momento es el síndrome de Turner, ¿sale? Posteriormente, pues tengo al síndrome de Down, que es la trisomía 21 y la más común. Por favor, si alguien tiene alguna duda, déjenla en los comentarios y yo con mucho gusto la resuelvo. Vamos con nuestra serie de preguntas y respuestas. Pausen la pregunta, lean bien y continuamos. Muy bien. Entonces, la función principal del ADN en la célula va a ser almacenar y transmitir la información genética. ¿Cómo se va a transmitir? Por medio de una copia idéntica del ADN en el ARN para que ésta sea llevada a los ribosomas. Muy bien, entonces la primera ley de Mendel me va a decir que los híbridos de la primera generación van a ser iguales entre sí. Es decir, si yo tengo dos células homocigotas, no va a haber manera de que yo obtenga una célula que sea distinta. Esto lo vemos principalmente en células somáticas como las de la piel, que al ser la división de las células idénticas, pues voy a tener una célula hija idéntica. Muy bien, las estructuras que contienen a los genes en su interior se llaman cromosomas. Los cromosomas básicamente son una región de ADN altamente empaquetada en forma de X. Muy bien, entonces, el tipo de célula que solamente contiene la mitad del material genético y que no es compatible con la vida es la célula haploide. Muy bien, entonces, una trisomía del cromosoma 21 se va a producir en síndrome de Down.
Esto sería todo por el tema de genética, ¿sale? Por favor, si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y los veo en el próximo video.